misericordia es para siempre. Y Señor, te damos gloria a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Antes de leerles algo de las Sagradas Escrituras, yo quisiera animarles a que se unan en oración todos los días durante 40 días, desde el 20 de octubre. Contamos los días, día por día. Aquellos que no tienen el libro de oración, bueno, que se traten de comunicar con Graciela, pero es un devocional diario en el cual nos hace bien que la iglesia se una en una sola actitud de oración. Cuando estamos unidos hay poder. Dios habla de la unidad de la iglesia para manifestar su poder sobre las huestes espirituales, y uno de los temas principales en este momento es el avivamiento evangelizador. Es decir, a veces decimos el avivamiento de la iglesia, que está muy bueno, creemos que eso tiene que suceder, pero también tenemos que ganar las almas que están en el mundo, y para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos impacte con su presencia y su poder, ¿no es cierto? Entonces a veces parece como que le estamos queriendo predicar a alguien y pareciera que nuestras palabras carecen de poder o de fuego, y es por eso que Dios en este tiempo llama a la iglesia a que estemos unidos, no solamente en oración, que es la parte principal, sino en la misma vocación. Deseamos que haya un avivamiento en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia y en nuestra casa. Amén. Y todo comienza al revés. Primero yo, después mi casa, después la ciudad, después la nación. Y así tenemos que trabajar unos y otros unidos en oración. El Señor me mostró esta mañana que tenía que leerles dos historias, y una de ellas, las dos son muy conocidas, las podríamos citar de memoria, pero es bueno leer porque las palabras de Dios siempre tienen misterios en palabras que a veces cuando las descubrimos decimos, wow, esto nunca presté atención, ¿no es cierto? Así que a veces no es simplemente la teología la que nos enseña, sino mucho más que eso, es que el Espíritu Santo nos da interés de descubrir los tesoros en las Escrituras. Amén. Y dice el capítulo 3 de Mateo, y vamos a leer desde el versículo 1. Este es un evento que muchos de nosotros lo conocemos, lo podemos citar de memoria, pero hay algo que aquí esconde, que tiene que ver con el mensaje de hoy, que se llama el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Cantamos esta mañana, bautízanos con tu fuego, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber qué significa, pero para ello tenemos que primeramente entender por qué las Escrituras nombra esta parte, y esto es lo que queremos de alguna manera dar lugar al Espíritu de Dios. Amén. Dice el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a bautizar a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento,
Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Wow. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pues Jesús le respondió: deja ahora, porque si así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Lo dijo el Padre, escuchó esa voz. Amén. 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 Cuando leemos esta palabra, este capítulo, muchos de nosotros imaginamos lo que pasa ahí. ¿No es cierto? Muchos de nosotros hemos sido bautizados por agua. De hecho, es que la mayoría, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, por mandato del Señor, el que cree y es bautizado, dice la palabra, es salvo. ¿No es cierto? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Como diciendo, el bautismo solo no te salva. Pero aquí hay algo que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Juan el Bautista estaba bautizando porque la gente escuchaba el mensaje. Un mensaje que no era de cualquier hombre, sino de un profeta que estaba anunciando lo que iba a suceder. Esta gente, seguramente muchos de ellos se sentían culpables por una vida pecaminosa, por errores de la vida, pero cuando vieron a Juan, no vieron simplemente a un hombre, sino vieron una persona ungida. Ustedes recuerden que aun cuando Elizabeth estaba embarazada esperando a su hijo, cuando María se acercó, el Espíritu ungió a Elizabeth y ungió a ese bebé que estaba en el vientre de su madre. Amén. No, los veo con muchas dudas. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando una mamá viene al Señor, aun cuando estabas en el vientre de la madre? Tú, te estoy hablando a ti. Y tu madre buscaba a Dios. El Espíritu también no solamente fue a tu madre, sino también fue a ti. Domingo anterior hablamos acerca de que somos escogidos, elegidos, y vimos la diferencia entre llamados y escogidos. La diferencia es muy importante porque todos somos llamados, pero no todos somos escogidos. En realidad somos escogidos aún en el vientre de nuestra madre porque estamos buscando la presencia de Dios. La diferencia entre un llamado y un escogido es que el llamado escucha el llamado, pero no atiende ese llamado. El escogido sí atiende el llamado. El elegido sabe que Dios lo está llamando. Y seguramente tú estás aquí porque Dios te llamó, pero también porque Dios te escogió. Aquí Juan ve al Señor Jesús y antes de verlo estaba anunciando que el que viene detrás de mí es mucho más poderoso que yo. Porque Él no solamente va a bautizar por agua, sino que va a bautizar por Espíritu Santo y fuego. Y yo antes de entrar en ese tema, quisiera leerles otra porción más que está en Lucas capítulo 19, una historia corta pero muy conocida. Lucas 19:1, la historia de Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús,
pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Parece que está flojito. Vemos una situación que tiene que ver con la otra. Y yo voy a decir en dónde. Zaqueo era un hombre pecador que había trabajado o trabajaba como no solamente como publicano, sino como recaudador de impuestos, y a la vez era jefe y a la vez era rico. Algo le pasó a Zaqueo. Él sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Él sabía que sus riquezas no podían hacer feliz a su alma, sino que había una riqueza que caminaba por ahí que se llama Jesús. Usted puede decir lo mismo cuando Dios está en tu casa. No tienes por qué quejarse porque tú eres rico. Tu riqueza no está en los bienes que posee, la Biblia lo dice. La vida del hombre no se constituye por los bienes que posee, dice la palabra. Y yo quiero decirte que Zaqueo era un hombre lleno de pecados, pero él estaba esperando ver al Señor. Y el Señor sabía que él se iba a cruzar en algún momento, en alguna dirección. Entonces Zaqueo, al ser peticito, se subió a un árbol. Y cuando subió al árbol, esperó, y ahí cuando ve a Jesús, Jesús para, observe a Zaqueo. Le dice: Zaqueo, desciende, baja. Y cuando él baja, se acerca a Jesús, como leímos recién, y cuando se acerca al Señor Jesús, Zaqueo, dice: la mitad de todo lo que tengo te doy. Y si he defraudado a alguien, le devuelvo 4 veces. Wow. Creo que muchos que vienen a Cristo se olvidan esa parte. Pero bueno, vamos a poner stand-by aquí y volvamos al evento del Señor Jesús en el agua. Él sale del agua y el profeta Juan dijo: el que viene detrás de mí es mayor que yo. Yo bautizo para arrepentimiento, pero él bautiza no solamente por arrepentimiento, sino por Espíritu Santo y fuego. Y yo quería llegar a este punto y concertar qué le pasó a Zaqueo. Cuando decimos el bautismo en el Espíritu, muchos de nosotros sabemos, porque hemos leído, porque hemos tenido esa oportunidad, porque tenemos el bautismo, quizás alguien no, pero el bautismo del Espíritu Santo es esencial para hacer la obra de Dios, para caminar y para vivir en Cristo. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, corre el riesgo muy fácil de equivocarse en todo lo que da, pues el Señor les dijo: esperen que venga el Espíritu Santo para que ustedes, al recibirlo, reciban poder y puedan ser testigos. Amén. Sucede que aquí esa parte ya la teníamos en cuenta y ya la sabemos, pero ¿qué significa el fuego? Y yo quisiera en esta mañana pararme en la palabra fuego. Muchas veces hemos hablado del fuego de Dios, del Eish de Dios, lo que produce, pero yo quiero decir, ¿qué significado tiene en la Biblia el fuego? La palabra fuego en la Biblia tiene 2 significados muy importantes de parte de Dios.
El primero, que es esencial, que es purificación. Una persona que recibe el bautismo del Espíritu Santo tiene purificación interior, y eso genera que todo lo que va a vivir de ahí en más lo va a vivir con conciencia, con temor. Usted sabe que el secreto de la intimidad de Dios está en el temor de Dios. Lo dice la Biblia, dice el Salmo 25 y también Proverbio. Para tener intimidad con Dios tenemos que tener temor, y el temor nace a través del fuego que estamos hablando. Una persona que no tiene el fuego pierde el temor, camina como uno más en el mundo, pero no reconoce que Dios está llamándolo y aún lo ha escogido para que viva en el temor de Dios. Y muchas veces nosotros, cuando hablamos del temor, estamos aplicando esa palabra a una persona que constantemente está conectada con Dios. Amén. La obra de Dios no solamente es ganar almas. La obra de Dios comienza en la transformación del corazón del hombre. Porque podemos tener muchas almas y si el corazón no se transforma, eso dura poco. Es como una dosis de aliento. El avivamiento evangelístico tiene que ver con la convicción de pecado, que las personas empiezan a tener convicción. El fuego, el primer punto del fuego, tiene que ver con el temor. Tiene que ver con la convicción de pecado, tiene que ver con la purificación. Ustedes van a leer muchas veces en la Biblia que el fuego era para purificar los metales, el oro, o quizás el fuego era para quemar todo lo que estaba mal en el terreno, en el territorio. Y en nuestra vida el fuego es para quemar nuestro pasado. Y el profeta Isaías en el capítulo 6 dice que las brasas encendidas por el fuego quemaron mis labios y quitaron mi culpa. De eso se trata el fuego. Que cuando el fuego de Dios viene a una iglesia hay convicción de pecado. Cuando el fuego viene a la iglesia, los hombres y mujeres empiezan a tener una relación espiritual con Dios de manera diferente, porque entendemos que a Dios hemos ofendido muchas veces y el fuego lo que hace es purificarnos. No viene Dios a culparte. Nuestra conciencia es por el Espíritu, pero el fuego es el que va a purificar nuestros corazones. El segundo significado del fuego es lo que produce en nosotros esa fuerza, ese anhelo. Tuve el privilegio estos días de ver un evangelista donde el fuego está dentro de él, donde las multitudes venían y lo que atraía no era su mensaje en sí, sino por el fuego que transmitía. Jonathan Edwards decía que los hombres vean cómo estoy encendido, y ese ver del encendimiento de este hombre produjo un gran avivamiento. Cuando el fuego está dentro tuyo, porque ya ha purificado, ese fuego permanece. Y ese fuego genera en nosotros lo que llamamos el Eish de Dios. ¿Recuerdan ustedes a Moisés cuando estuvo frente a la zarza? El fuego que estaba quemando la zarza, pero no consumía la zarza. Ese fuego se apropió del corazón de Moisés. Y aunque él era bastante cobarde en ese momento, Dios lo hizo valiente. Y ese fuego levantó a otros profetas y guerreros como David, que de alguien que no tenía fuerza, Dios hizo que ese fuego en David lo haga un guerrero victorioso, o un hombre sabio como Salomón, o una mujer poderosa como Rebeca. Dios usa a las personas cuando ya tiene el fuego en el corazón, pero ese fuego primero tiene que purificar. Amén. Y cuando la iglesia entiende este mensaje, es cuando el fuego toma el control de nuestras vidas. Cuando usted ora al Señor y ora sin fuego, solamente le pide al Señor y se siente insatisfecho e inseguro que Dios cumplirá o no. No sé si será la voluntad de Dios, es porque usted duda, porque el fuego no está en usted. Y lo que usted necesita es ser bautizado por el fuego del Espíritu de Dios.
Usted lo que necesita es que ese fuego tome el control de su vida. Aquí vemos el efecto del fuego. El caso de Zaqueo. ¿Qué le produjo el fuego a Zaqueo? Una actitud devocional, bondadosa, donde dijo, mi vida no tiene sentido sin Dios. Es más, todo lo que hice no tenía sentido, así que le doy la mitad ya de una al Señor. Lo primero que hizo el fuego en una persona no es calcular, ay, ¿cuánto me quedará si yo le doy a Dios? La mitad de todo los bienes. Usted sabe que cuando yo monetariamente hoy estoy más pobre de lo que era antes, pero le digo que si hubiese tenido mucha riqueza me costaba darle la mitad de todo. Porque ¿cómo le voy a dar tanto? Así le pasó al joven rico cuando el Señor le dijo, ¿quieres seguirme? Bueno, ve, vende todo, dáselo a los pobres y ven y me sigues. Él se entristeció, digo, ¿cómo voy a dar todo? ¿Y de qué voy a vivir después? Dios estaba probando a ese joven rico, pero también nos prueba a nosotros. Lo vimos a Zaqueo, que él, sin que Dios se lo pida, le dice, Señor, te doy la mitad de todo, y si a alguien defraudé, hasta 4 veces le voy a devolver. Yo recuerdo hace muchos años, era chico, y un chico de mi propiedad, propia edad, quise decir, conocí al Señor. Y cuando él conocía al Señor, tenía el favor de tener muchas riquezas. Y lo primero que hacía él era regalarme cosas. Yo decía, pero no lo hacía ni siquiera para pedirle. Decía, por favor, basta, no me des nada. Es que yo me doy cuenta que Dios me salvó. Es que me doy cuenta que Dios me sacó del pecado. ¿Y cómo no voy a ayudar a aquella persona que me trajo a Cristo? Y lo primero que hacía era regalarme cosas y yo no quería eso. Porque no lo hago para que la gente te regalen cosas. Y me ha pasado más de una vez. ¿Por qué? Yo le vuelvo a decir, porque así como a Zaqueo se apropió de su corazón el fuego del Espíritu. Y Zaqueo no tuvo temor de darle al Señor, porque Zaqueo había entregado su corazón al Señor. Y así sucedió que muchas personas que cuando conocieron al Señor, y lo sé, querían bendecir a esa persona que le dio el conocimiento de la verdad. De hecho, es que se lo daba al Señor, sí, o se lo dio al Señor, sí. Pero lo que miraba al Señor no era lo que le estaba dando, sino el corazón arrepentido, humillado y quebrantado. No sabemos más de la historia de Zaqueo, algunos han hecho novelas de esto, pero quiero decir que Zaqueo es un hombre que cuando vio al Señor dijo, yo hasta ese momento no había dicho nada hasta que lo vio al Señor y que el Señor tomó en cuenta que él estaba ahí. Creo que muchas veces te habrá pasado que estás en una congregación o en la reunión y Señor, tómame en cuenta. Quiero sacarte la atención para que me observes. ¿No es cierto? ¿Alguna vez te pasó? A mí me ha pasado muchísimas veces y pareciera que había miles, ¿no? Por supuesto, y que el Señor se va a fijar en mí, se estará fijando en aquel que es más importante, aquel que tiene más dones y cosas así, ¿no es cierto? Pero no es así. El Señor observa el corazón hambriento como Zaqueo. El Señor observa a esa persona que dice, Señor, yo te amo, te necesito, estoy dispuesto a dar lo que sea necesario, no importa lo material, me interesas tú, Señor. Amén. Y cuando vemos al Señor actuar, nos sorprendemos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando vio ese corazón así?
La respuesta dijo, la salvación ha llegado ¿a dónde? A tu casa. Qué tremendo que el Señor Jesús hoy aparezca a tu vida y te llame por nombre. Satanás te conoce por tus pecados, pero Dios te conoce por tu nombre. Jesús vio a Zaqueo y le dijo, Zaqueo. No le preguntó el nombre, él le dijo, Zaqueo. Yo estaría preguntando, ¿cómo sabe el nombre? Tremendo. Él te conoce no por lo que hiciste, sino por lo que en realidad buscas de Dios. La salvación ha venido a tu casa. Y dice algo más, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. ¿Qué cosa? Lo que se había perdido. Y los que se habían perdido somos nosotros. Y cuando vos fuiste a una reunión o estuviste con alguien que te presentó el Evangelio, dijiste, ¿cómo puede ser que Dios sepa mi vida? Que sepa todo lo que me pasa. Es muy simple, el Señor lo sabe y sabe tu nombre. Satanás sabe tus errores, pero Dios mira tu corazón. Y en esta mañana yo te quiero invitar para que así como le pasó a Zaqueo, así como profetizó Juan el Bautista, que fue uno de los más grandes profetas de la Biblia, él dijo, el que viene detrás de mí te bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Y hoy sea el Espíritu Santo y el fuego en tu vida, purificador, pero también el fuego aventador, ese fuego que te hace caminar, ese fuego que no te quita la fuerza, sino que produce poder en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Y que cuando uno dice, Señor, tú estás, sí, aquí estoy. Como cantábamos esta mañana, aunque no lo puedas ver, Él va a seguir obrando. Él está obrando. De hecho, que cuando respondiste al llamado y fuiste escogido, Él va a seguir actuando aunque tú no lo veas, aunque tú no lo escuches. El Espíritu Santo en este día me dio esta palabra para que tú en esta mañana sepas que el Señor no solamente te llamó, sino que te escogió para que seas hijo de Dios. Y así hizo también con Zaqueo. Le dijo, anda, bájate. Es necesario que hoy pose en tu casa. Y yo me pregunté, ¿por qué dijo Jesús es necesario? Después de todo, pareciera que los que están alrededor dicen, pero ¿cómo puede ser que Jesús, estaban ahí los fariseos como estaban con Juan, vaya a la casa de un pecador? ¿Alguna vez estuviste en un estado de esos estados feitos de crisis? Que decía el Señor, me siento tan sucio, no podrá mirarme, ni siquiera doy lástima y aún puedo dar asco, ¿no es cierto? Y si estuviste alguna vez así, el Señor dijo, es necesario estar en tu casa. El Señor no fue a mirar qué tenía Zaqueo, sino que fue a ver el corazón de Zaqueo. El Señor no estaba calculando cuánto le estaba dando, porque ni siquiera a él se lo estaba dando, sino a los pobres. El Señor estaba mirando un corazón que realmente estaba arrepentido. Y es así como el Señor nos ve. Ve nuestro corazón. Ve esa actitud de humildad cuando nosotros nos acercamos al Señor y le decimos, Señor, no puedo más. Mi vida no se corrige. Necesito más de ti. Esta mañana el Señor me dio esta palabra para compartirles. Y yo querría que usted en este día no se vaya simplemente pensando que fue bautizado por las aguas, sino que no solamente reciba el Espíritu Santo, sino que reciba el fuego del Espíritu Santo.
La referencia dice que el bautismo del Espíritu Santo bajaron lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Y el mismo apóstol Pablo después dice que avives el fuego que hay en ti a través de los dones por la imposición de manos de los apóstoles. Está hablando del fuego aventador, del fuego que hace que esos dones funcionen. A veces decimos, yo quisiera ser útil, y no vas a ser útil si el fuego no está en ti. Necesitas el poder de los dones, y el poder de los dones, el secreto está en el fuego. Yo quisiera orar por todos y que esta mañana, cuando tú hables con Dios, le digas, Señor, yo necesito ese fuego que quema, ese fuego que purifica, ese fuego que me hace caminar con valentía, así como Pedro caminaba con denuedo y veía los látigos y veía las cárceles y veía a la oposición, pero ese fuego no le quitó la cobardía, le quitó el miedo. Recuerde que antes Pedro era un hombre temeroso, miedoso. En más, dijo, yo voy a levantarme en contra de aquellos que te quieran crucificar, le dice al Señor. El Señor le advierte, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Pero ¿sabe qué? Pedro le negó. Y cuando una persona le niega, pasa de ser de valiente a cobarde. ¿Alguna vez le negaste? Ese día te sentiste inútil, te dio más temor, más vergüenza, más... Pero hoy Dios puede cambiar eso. Porque cuando vino el Espíritu Santo y el fuego a Pedro, hizo que él predicara con denuedo, que no tuviera más miedo, que los latigazos se transformen en canciones en la cárcel. Porque no les importaba el dolor, ellos adoraban a Dios igual. Ese fuego es el que estaba profetizando Juan el Bautista. Y yo quiero en esta mañana que ese fuego venga a la iglesia. Le he pedido al Señor, le he clamado, Señor, derrama tu fuego en la iglesia, en cada familia, en cada niño, anciano. Señor, que nadie pueda decir, yo desconozco esto, sino que puedan empezar a vivir el fuego de Dios. Ese fuego es una palabra que hemos leído en hebreo que se llama Eish, que te mantiene atento, alerta, capaz, que te mantiene sin límites porque sabes que puedes obedecer a Dios a pesar de todas las contradicciones del mundo, que te mantiene capaz de resolver situaciones imposibles. Y ese fuego es el que levanta al paralítico, el que da vista a los ciegos. Ese fuego es el que destruye los cánceres. Ese fuego es el que hace caminar a los paralíticos. Ese fuego hace que tu vida sea diferente, seas un victorioso, seas una persona bendecida, porque es el fuego de Dios. Ese fuego de Dios es el que hace que a pesar de la circunstancia, no importa lo que digan los presidentes, gobernadores y quien sea, porque ese fuego te hará caminar aún por encima de las aguas, y aún por encima de las brasas, y aún por encima de los espinos, y tú no vas a perecer porque vas a ser una persona bendecida de parte de Dios. Estamos hablando del fuego de Dios. No estoy hablando de otro fuego. Es el fuego que hay en Mariela, que hizo que ese delincuente se compunja y no pudo hacer nada y largó la bicicleta y salió corriendo, porque no fue cualquier cosa. Ese fuego estaba el pronunciar la sangre de Cristo que tiene poder. Amén. Y cuando la iglesia no está conectada con el fuego, necesita estrategias. Necesita mucho dinero para llamar la atención. Pero cuando la iglesia tiene el fuego, la gente viene a ver cómo están encendidos en el fuego de Dios. Y yo estoy seguro, porque Dios me ha dicho que esta iglesia se va a encender en fuego, en el fuego santo, en el Eish de Dios, y que muchos de nosotros, aún no sabiendo hablar, seremos predicadores